En Lucas capítulo 16, versículo 19, encontramos una historia muy conocida, la historia de el rico y Lázaro. Esta historia nos da muchas lecciones entonces a nosotros, pero sobre todo en el contexto es una advertencia acerca de el amor a la riqueza. Es una advertencia es una advertencia para toda aquella persona que buscando lo material se olvida de lo espiritual. Toda aquella persona que en vida, pensando en lo material, entonces como después de la vida no hay nada material, se queda sin nada. Una persona que se olvida de Dios porque está tan obsesionada por lo terrenal que no tiene espacio entonces para Dios, para su palabra, y el lamento que genera esto después. Este texto nos habla de la vida después de la muerte. Este texto, por eso nosotros no creemos, por este y muchos otros pasajes, no creemos en el sueño del alma. Una persona muere y se queda allí como durmiendo. No, una persona que muere cierra los ojos aquí y los abre en uno de dos lugares, el cielo o el infierno. No hay un punto intermedio, y este es un texto que tú muy bien puedes usar para hablar a una persona acerca de la salvación, acerca de estar preparada para el día de la muerte. Entonces, veamos este pasaje, tiene unas lecciones al final. Lucas 16, versículo 19, el título en esta mañana es que les testifique. Que les testifiquemos, que demos testimonio, que hablemos de Cristo. Mira, Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Vemos entonces que hay un hombre rico, vemos que su vestido púrpura es morado, el color de los reyes, un color que se obtiene de un molusco, un color muy caro. Una persona vestida de púrpura entonces sería el equivalente a tener un terno carísimo, de lino fino. Entonces él es una persona que hacía no solamente alarde de lo que tenía, sino que invitaba a otros a participar de sus riquezas. Hacía cada día banquete. Habla no solamente de una comida, entonces habla de juego, la palabra. Habla entonces de derroche, de eso habla entonces banquete. Es una persona que vive de reunión en reunión. Dice, hacía cada día, no cada fin de semana, hacía cada día. Tenía tanto dinero y en realidad a él, no le importaba. Pero también dice el versículo 20, había también un mendigo. Mendigo, la palabra significa pobre solamente, pero dice llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, lleno de heridas. ¿A qué iba Lázaro a la casa del rico? Aunque dice en el versículo 21, lo puedes leer, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aunque dice la Biblia que el mendigo, el pobre, Lázaro, que significa Dios ha ayudado, si bien es cierto, él iba a la casa del rico, no iba a comer, como verás en un momento. Quiero que recuerdes esto, esa parte es clave para entender esta historia, que el pobre entonces no fue al cielo porque era pobre, y que el rico no fue al infierno porque era rico. Estás equivocado si piensas eso, porque en el Antiguo Testamento encontramos a personas que tuvieron mucho, pero fueron bendecidas por Dios. Tenían mucho porque Dios los había bendecido y ellos fueron instrumentos en las manos de Dios. Entonces, nosotros no creemos que automáticamente rico igual destino final infierno. No es así. Pobre igual destino final cielo. No es así. Que seas rico o pobre, ambos son pecadores y ambos necesitan de un Salvador, y es Jesucristo. Pero vas a ver en un momento a qué iba Lázaro a la casa del rico. Pero estando allí, ansiaba saciarse de las migajas que caían. Entonces, tú sabes que los judíos comían medio echados, inclinados de un brazo, y con la otra comían, y usaban el pan en lugar de servilleta para muchas veces limpiarse, asearse, limpiarse las manos, y tiraban entonces esos pedazos de pan. Y era eso lo que el Lázaro ansiaba, esas migajas. Y los perros, hoy hablamos de perros entonces
como mascotas, hablamos de los perros como animales, en algunos casos hasta de lujo. Los perros en ese entonces eran animales sucios, eran carroñeros, no había de raza, si es que eso pensabas, y los perros, más que herirlo, hasta casi como que le cuidaban, lamiéndole las llagas, estando a su lado. Entonces mira el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo. ¿Quién muere primero en la lista? Mira el versículo 22. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Una frase que se refiere al reino de Dios, porque cuando Dios entonces venga en su reino, Él dijo que vendrían Abraham, Isaac, Jacob. Entonces hablar de Abraham es hablar del padre de la fe. Hablar de Abraham es hablar de aquella persona que es ejemplo de fe. Hablar de Abraham es hablar de estar donde está Abraham, en la presencia de Dios, el seno de Abraham, en su costado, en su pecho. Entonces está hablando de que el Lázaro muere, entonces, y va al lugar de consuelo a la presencia de Dios. Fue llevado, murió el mendigo. Entonces luego dice, y murió también el rico y fue sepultado, porque todos van a morir, tengan mucho o tengan poco, y debemos estar preparados para ese momento. Murió el mendigo y debió haber pensado entonces el rico, yo también voy a morir. Fue una advertencia para él, sin duda. Un día me va a tocar a mí. Y un día se levantó para su nueva juerga y ya no estaba en la puerta entonces Lázaro. ¿Y qué fue de él? Ya murió. Ya al fin nos sacamos de esta molestia. Me estaba manchando el banquete, me estaba causando vergüenza. No dice la Biblia que el Lázaro estaba gritando, insultando, lloriqueando, quejando, porque indudablemente un creyente en medio de la escasez, hermanos, sabe muy bien que Dios tiene el control. Ora, confía, trabaja, ahorra, pero sabe muy bien que es Dios quien tiene el control. No maldice, no reniega, y no vemos, por si acaso, en todo el texto, en ningún momento se menciona algo que haya dicho Lázaro. Sí menciona la Biblia lo que dijo el rico. Se menciona a él entonces en más de una ocasión, a Abraham hasta 7 veces. Habla el rico, habla Abraham, pero si te das cuenta, Lázaro no pronuncia en el pasaje ni una sola palabra. No dice, y Lázaro dijo, no. Solo el diálogo es entre Abraham, el padre de la fe, Abraham, el padre de los judíos, la nación de Israel, y habla el rico. Mueren los dos. Y seguramente no habría quien sepulte a Lázaro, seguramente hasta su cuerpo quizás fue a una fosa común, pero murió el rico y seguramente, dice, fue sepultado con honores, con pompa, con honra, mausoleo, con todas las de la ley, pero ambos murieron. La muerte toca a todos. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Puedes verlo? Hay vida después de la muerte, hay juicio después de la muerte. Ambas cosas son inmediatas. Una persona muere y el rico cerró sus ojos aquí, pero alzó sus ojos en el Hades, otro nombre para infierno, lugar de tormento, otro nombre. Entonces dice, estando en tormentos, estando en dolor, estando en sufrimiento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, mueren los dos y de inmediato van a lugares diferentes. Entonces, este texto demuestra que después de la muerte viene el juicio. Entonces, mueren los dos, cierran sus ojos aquí y los abren en dos lugares. Hay vida después de la muerte. Con la vida no es el fin, aunque en las noticias digan, dejó de existir fulano de tal. Jamás deja de existir una persona. Solamente sigue viviendo, vive en uno de dos lugares y allí estará por la eternidad. Y de allí no saldrá. Otra cosa que enseña solo esta porción es que no hay un punto intermedio, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay segunda oportunidad, no hay ninguna porción aquí, ni en la Biblia, que muestre que después de muerto tienes oportunidad. Tu oportunidad es ahora, en vida, mientras estamos vivos. Mira Hebreos 9:27, por favor, un texto que debes recordar, 9:3:27, fácil recordar, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, está establecido que mueran ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto que viene, el juicio. Es inmediato el juicio. Por eso no creemos en la reencarnación. Sí creemos en la encarnación, que Dios se hizo carne, pero no en la reencarnación o reencarnación, donde entonces una persona muere y luego vuelve a vivir, y dependiendo cómo se portó y su karma, o vive pobre o vive rico, o se transforma en algo inferior o en algo
algo superior. No creemos en la reencarnación, te da una falsa esperanza. El hinduismo es fatalismo, porque si una persona sufre, será su karma, pues ¿qué habrá hecho en sus vidas pasadas? En cambio el cristianismo, alguien sufre y dice, ¿qué puedo hacer por él? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo puedo proveer? ¿Cómo puedo ser de bendición a su vida? Y sobre todo, le voy a testificar, porque ¿qué sirve llenar su estómago si su alma está vacía? El creyente tiene un sentido de urgencia. Cuando alguien te pregunta, ¿pero por qué ustedes testifican? ¿Por qué hablan con otros? Porque hay un sentido de urgencia en nosotros, porque cuando la persona muere, ya no hay esperanza, muere y después de esto el juicio. Mira Proverbios 11:7, dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Cuando muere el hombre impío, se acabó su esperanza. Mira Mateo 22, 31 y 32. En Mateo 22, 31 dice respecto a la resurrección, ¿no habéis leído? El versículo 32, Dios no es Dios de muertos, no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso se lo dijo a saduceos, que pensaban, los antepasados de testigos de Jehová, dentistas, que piensan que uno muere y se queda allí. Dios es Dios de vivos, dice Cristo. No ignora la escritura. Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios es Dios de vivos. O sea, la gente que cree vive en su presencia, la gente que no en juicio. Dios es Dios de vivos. Según los Corintios 5, versículos 6 y 8, dice entonces, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8 dice, confiamos, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo que está diciendo Pablo es esto, que cuando tú estás presente en el cuerpo, estás vivo, estás ausente del Señor. Porque en Santiago 2 dice que la muerte es el cuerpo sin alma, es cuando tu alma sale del cuerpo y va a su presencia o va a juicio. Eso es la muerte. La muerte, cuando le dices que es la muerte, separación, eso es la muerte, separación del alma de tu cuerpo. La muerte eterna es la separación de tu alma y Dios para siempre. Eso es la muerte. Muerte es separación, no es dejar de existir. Muerte física, muerte primera, separación del alma y tu cuerpo. Entonces dice que cuando estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. El creyente, cuando esté ausente del cuerpo, su alma sale, su alma está con el Señor. Dice, presente al Señor. Hay más de un texto que demuestra que hay vida después de la muerte, y que el creyente tiene la seguridad, la certeza que al partir está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Los saduceos, repito, las personas que no creían en la resurrección, en espíritu, en ángel, no creían, y Jesús los reprende y les dice, ignora las escrituras, ignoras el poder de Dios. Creemos en esto porque lo dice la palabra de Dios. Regresa a Lucas 16, mira el versículo 24, por favor. En el versículo 24, ¿qué hace el rico? Entonces él, o sea el rico, dando voces, o sea gritando, ¿qué hacía el rico? Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La Biblia describe entonces el infierno como un lugar de tormento. La Biblia describe este lugar como un lugar de juicio, de sufrimiento. Dice, y mira, si tú piensas que alguien en el infierno se vuelve humilde, se vuelve obediente, sumiso, estás equivocado. El juicio no vuelve a las personas obedientes y sumisas. ¿Cuántas personas aparecen en las noticias que acaban de cometer un delito, pero salieron hace poco de la cárcel? El castigo no fue un disuasivo para ellos, o casi mueren en un linchamiento y luego vuelven a las andadas. ¿Por qué? Porque no es un disuasivo. El rico, no solamente su alma va al infierno, va con sus recuerdos. Él recuerda a Abraham, identifica a Abraham, recuerda a Lázaro, recuerda que tiene 5 hermanos en la tierra. Entonces el rico va al infierno y va con su alma, su mente, va con sus deseos, y sigue tan mandón como cuando estaba en la tierra. Porque dice, Padre Abraham, ten misericordia, envía a Lázaro. O sea, él pone la regla, dice, envía a Lázaro y quiero agua, no quiere perdón. Por eso quiero que sepas muy bien que si tú piensas que si una persona entonces estando en el infierno se va a
y grita gracia, perdón, no ha leído la Biblia, va con su naturaleza pecaminosa. Si leyeras el libro de Apocalipsis, verás que un juicio son copas, las copas al final de la tribulación, y en esas copas Dios dará a la gente sin Cristo aquí en la tierra. Los que no creyeron les da un adelanto del infierno, el sol calienta, los quema. ¿Sabes qué hacen cuando están siendo quemados? Maldicen el nombre de Dios. Así que si tú piensas que la gente con el dolor, ellos se agarran y dicen entonces yo quiero a Dios, quiero a Cristo, perdón, me humillo, estás equivocado. El rico pide agua, el rico pide satisfacer su deseo. En la tierra él podía satisfacer sus deseos y no con agua, con alcohol seguramente, pero ahora solamente quiere agua, solo una gota, el dedo, y dice por favor, quiero algo de agua que refresque mi lengua, estoy siendo atormentado, está sufriendo. Mira la respuesta de Abraham, versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, ¿por qué? ¿Es porque es salvo? Hijo, porque es judío. Porque el rico es de la nación de Israel y Abraham es el padre de los judíos. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces dice, acuérdate, la persona que va al infierno irá con sus recuerdos, con sus pensamientos, no lo van a resetear, no lo van a formatear, no van a borrar cinta, para nada, no van a borrar su disco duro, para nada, va a recordar la persona que está allí y le dice, acuérdate, le habla del pasado y dice el versículo 26, por favor, lee conmigo, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cima con S es abismo, entonces es barranco si quieres llamarlo. Entonces eso es cima con C, sí, cúspide, como la punta del mister. Ahí está con S, está hablando de un abismo, está hablando de una separación muy grande entre el lugar de consuelo y el lugar de tormento. Entonces dice, no podemos pasar ni de allá acá, ni de acá allá, no se puede. Entonces es imposible que una persona piense que tiene oportunidad después de la muerte. Es imposible, es una estafa pensar que tú haciendo reuniones religiosas puedes ayudar a un difunto. No se puede. La oportunidad es en vida. Ahí está la explicación a nuestro deseo por testificar, nuestra pasión por hablar a otros de Cristo, nuestro sentido de urgencia por invitar a otros, por hablarles, decirles Cristo es la respuesta, sin amenaza, sin violencia. Pero allí está la explicación, porque no hay esperanza después de la muerte. Entonces el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Sigue mandando el hombre, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Un ratito, si el rico en el infierno podría salir, él hubiera ido. Si el rico podría salir el 1 de noviembre, él hubiera ido. Él les hubiera dicho, muchachos, por favor, ¿cómo están que jueguen? No sean como yo, van a terminar donde estoy yo, nos vemos hasta el próximo 1 de noviembre. No es así, no pueden salir. Así que las almas no penan. ¿Estamos de acuerdo? No, según la Biblia. Si escuchas algo, entonces o son pericotes, son ratones, y en el peor de los casos, espíritus inmundos, pero no son almas, porque no pueden salir, ni la de un niño. Entonces, si ves a un niño correteando, entonces tú dices, no era, y tenía rostro de niño, siempre rostros de niño, la oreja grande y carita de viejo, más o menos. No. Las almas no penan. El rico en el infierno no puede salir. Pide que Lázaro vaya y la respuesta es no vaya, no puede ir. Y le dice, te ruego que le envíes a la casa de mi padre. Mira el versículo 28. Porque tengo, léelo, ¿cuántos hermanos tiene el rico? ¿Cuántos hermanos tiene? Seguramente que viven como él, seguramente que son indiferentes como él, seguramente que no tienen tiempo como él. Dice, tengo 5 hermanos para que les testifique. Mira, quiero que vaya Lázaro, mándalo entonces a mi casa, a la tierra, para que les testifique, para que no vengan ellos. Este versículo es el corazón del mensaje, del texto.
Porque te dice, ¿a qué iba Lázaro? Escucha, ¿a qué iba Lázaro a la casa del rico? Léelo, ¿a qué iba Lázaro? A testificar al rico. Lázaro iba a hablarle del Evangelio. Y el rico estaba tan anestesiado con lo material, con el placer, con el banquete, con la parranda, que no tenía tiempo. Estaba él bloqueado, él estaba obsesionado por su placer y no por el placer de Dios. Por eso es egoísta, por eso pide agua, por eso no vengan mis hermanos acá, para que no sufran como yo. Y él tiene algo de tristeza y pesar, y sabe muy bien entonces que el rico, Lázaro, venía a testificarle. Él no lo quería escuchar, muere, y decimos, me deshice de él, pero Dios dice, hijo, ven a casa y lo consuela. Se acabó tu dolor. La muerte para el creyente, por eso dice Filipenses 1, es ganancia, porque terminamos en su presencia. Habrá dolor y tristeza por la ausencia del ser querido, por supuesto, pero no habrá duda porque no sabemos dónde está. No es así. El creyente ya sabe dónde está el difunto que puso su fe en Cristo, la persona que conocemos y que amamos, pero que puso su fe en Cristo. Ya sabemos dónde está. Si ya está en el cielo, ¿qué voy a orar por él? Por eso no rezamos por los muertos. Si rezamos por los muertos, ¿qué vamos a pedir? Señor, que ahora que está en el cielo, entonces Rolando, Señor, que no se porte mal, que disfrute mucho. ¿Qué voy a pedir por alguien que está en el cielo? ¿Qué voy a pedir por alguien que está en el infierno, del cual no podrá salir? Por eso no oramos a los difuntos o por los difuntos, oramos a Dios. Oramos por los vivos, por tu crecimiento espiritual. Oramos para que se quebranten y pongan su fe en Cristo. Dice entonces, mándalo a Lázaro para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, él está pidiendo que alguien vaya y testifique a sus hermanos, les hable a sus hermanos. Bien dicen que hay cosas que hay en el infierno que no hay en la iglesia. Hay personas que piensan que en el infierno hay más celo por testificar que en la iglesia. Por lo menos, hermano, no en esta iglesia, ¿ven, hermanos? Porque vamos a seguir testificando, porque vamos a seguir hablando a otras personas, invitando a otras personas. Tal vez rechazan, retrocederemos y otra vez avanzaremos. Pero mira lo que está clamando el hombre allí, que les testifique. Mira el versículo 29, por favor. Y Abraham le dijo al rico, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué significa la frase a Moisés y a los profetas? Moisés no es Moisés en persona, está hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, los 5 primeros libros se llaman los libros de Moisés. Profetas es porque el resto de los libros fueron escritos por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, otra forma de decir este versículo sería, y Abraham le dijo, al Antiguo Testamento tienen, que allí vayan, que lean el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos Antiguo y Nuevo, hay más poder, hermano, ¿amén? Estamos completos. Entonces dice, tienen el Antiguo Testamento, que lean la Biblia, que crean la Biblia. Tienen el Antiguo Testamento. Mira lo que dice el rico, versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mira lo que está diciendo el rico. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, o sea, lo que está diciendo es una de dos: resucita a Lázaro, que se levante de la tumba. Imagínate, sale de la pacheta Lázaro, mete una patada, rompe la lápida, sale, está en el tercer nivel, primero, segundo, tercero, para que baje rápido, se sacude, se acerca, toca la puerta y están los 5 hermanos de parranda, seguramente, también, como su hermano, como el difunto. Y dice, muchachos, soy Lázaro, ¿y qué haces acá? He resucitado y les traigo un mensaje de tu hermano que está en el infierno. ¿Qué? ¿Mi hermano en el infierno? ¿Tú sabes de qué estás hablando? ¡Mátenlo! Ni van a creer. Ellos no podían identificar. Si es que piensas que se aparecía en espíritu Lázaro a sus hermanos, o era un demonio, es un espíritu, ni sabían discernir. Si se aparecería y dijeron, tu hermano está en el infierno, ¿qué cosa? Tú no sabes, tú no conoces a mi hermano, era bueno, mi hermano daba de comer a los pobres, mi hermano era, porque todo difunto es bueno, ¿te has dado cuenta? Nunca hablan en forma negativa de un difunto, nadie, todos por educación y respeto siempre van a decir, no, pero era bueno, y joven generalmente, ¿no es cierto? Muere, ¿y cuántos años tenía? Dile 120, tan joven, siempre dicen, era joven
y era bueno. Dice, no hay pierde, las dos cosas. Nunca va a decir, ya era hora, pues ya estaba jugando suplementarios. Nadie va a decir eso. De inmediato dicen, ya, bueno, y era tan bueno. Sí, no vamos a decir la verdad, pero la verdad es que somos pecadores. Y la verdad es que si Lázaro hubiera ido, no lo hubieran creído, se hubieran enojado. Y si Lázaro se hubiera quedado suficiente tiempo y les hubiera predicado de su pecado, el juicio, obedece la Biblia, lo hubieran matado de nuevo. Entonces, no tiene caso resucitar un muerto, o que venga a hablar de un muerto, alguien que se levante entre los muertos, o un espíritu. No vas a escuchar si no crees a la Biblia. Y lo dice Abraham. Mira más adelante, por favor, el versículo 31. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Escucha, está hablando de la resurrección de Jesucristo. Dice, y te doy la prueba, dice Jesús. Jesús resucitó a 3 personas, a una niña de 12 años, hija única, al hijo de una viuda, un joven, y a Lázaro, otro Lázaro, después de 4 días de muerto. Lo resucita y no creyeron. Jesús mismo resucitó y tampoco creyeron. La verdad es que si no crees a la Biblia, no crees a nada. Es lo que está diciendo Jesucristo. Tampoco se persuadirán. Puedes ver entonces que este texto nos muestra algunas cosas. Pero mira lo que dice el rico, que les testifique. ¿Sabes? Tú y yo tenemos entonces un trabajo pendiente. Hablar a otros de aquello que nosotros hemos recibido de Cristo. Que tenemos que hablar con personas así como alguien habló con nosotros. Alguien tuvo el valor de hablarte, de invitarte y decirte, ven a Cristo, ahora te toca a ti hacerlo. O sea, no es para que te quedes tú con tremenda noticia guardada, es para que tú también la compartas. Si alguien rechaza, se enoja, no cree, tú dices, voy a intentarlo después, pero voy a hablar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes son el testimonio vivo de lo que la palabra de Dios puede hacer? Pero alguien te la compartió e insistió con mucha paciencia, con mucho amor, y un día dijiste, ahora sí. Tal vez un día dijiste, no quiero. Pasó el tiempo y dijiste, ahora creo que quiero. Y más adelante dijiste, ahora sí quiero. Es lo que va a pasar con las personas a las que les hablas. Si hoy rechazan, no pienses que así va a estar todo el tiempo. Algo puede pasar, algo puede cambiar. Dios puede quebrantarle, puede ayudarle a entender su necesidad. Por eso testificamos, por eso invitamos, por eso no nos rendimos, por eso hay un sentido de urgencia en nosotros. Anota por favor, llena los siguientes espacios, que les testifique. Vamos a ver entonces 4 realidades de este pasaje. Número 1, la realidad de la vida después de la muerte. La realidad de la vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. En realidad recién empieza. Y empieza en uno de 2 lugares. La realidad de la vida después de la muerte. Ya hay más de un texto que lo muestra. Y si alguien te dice, no, uno muere y se queda, el sueño del alma. No, uno muere y no pasa nada con él. Aniquilamiento, aniquilacionismo. Es el nombre de las personas que piensan entonces que uno muere y se queda allí. Pues bien, ya había gente en el tiempo de Jesús. Entonces los saduceos, y a ellos Jesús dijo, Dios es Dios de vivos. Hay vida después de la muerte. Número 2, la realidad del juicio después de la muerte. El juicio venidero. Porque una persona muere, está establecido, y después de esto el juicio se acabó su oportunidad. Mientras vives es tu esperanza. Y la gente que tú conoces, mientras viven, tienen esperanza. Muertos, ya no puedes hacer algo por ellos. Número 3, la realidad del mensaje liberador de salvación. ¿Qué llevaba Lázaro? ¿Qué llevaba Lázaro a la casa del rico? No llevaba a los perros, llevaba un mensaje. Lázaro iba a testificar, llevaba un mensaje que hubiera liberado al hombre, al rico del juicio. El mensaje del Evangelio libera, el mensaje del Evangelio trae perdón. Por eso habla a otros de Cristo, porque estás hablando de Cristo, no de ti, no de una religión o la iglesia tal. Es Cristo y su mensaje liberador. Número 4, la realidad del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, antiguo y nuevo, es lo que hace que la gente se convierta, es lo que hace que la gente se arrepienta, es lo que hace que la gente crea. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Abre la Biblia, cítale versículos. Ayer hablábamos con los jóvenes y les decíamos, entonces, no es que pienses como nosotros, sino como dice
dice la Biblia, que moldees tu forma de pensar de acuerdo a la Biblia. Porque ¿qué tiene más validez? Yo creo esto porque yo pienso así. Eso no tiene nada de peso. Pero si tú dices, creo esto porque la Biblia lo dice, eso sí tiene peso. Y creemos en la vida después de la muerte porque la Biblia lo dice. Y también creemos que la palabra de Dios es lo que la gente necesita para que pueda entender, para que pueda creer y su alma se pueda salvar. Por eso, esto nos muestra la realidad del poder de la palabra de Dios. Así que Dios, Abraham mismo, y la Biblia lo muestra, dice, encontramos que aunque se aparezca alguien entre los muertos, si no creen a la Biblia, no creen a nada. Los judíos del tiempo de Jesús, Cristo mismo resucitado, y no creyeron. Piensan, la Biblia es lo que la gente necesita. Así que testifica. ¿Qué les testifique? Testifica. Testifica. No vamos a imitar los gritos del rico en el infierno, pero te puedo decir que si él está clamando por la gente de su casa, su familia, si hay gente ahí que quizás conocemos, ¿no estarán diciendo lo mismo? ¿No estarán persistiendo, invitándote a testificar? ¿Por qué no lo haces? Vamos a orar, por favor.